Bienvenidos nuevamente a su canal predilecto, La Guarida, donde desentrañamos los dramas más jugosos, los romances más apasionados y todos los secretos ocultos detrás de esas producciones que nos roban el alma. Aquí con ustedes, su anfitrión de confianza, listo para otra inmersión profunda en el corazón del entretenimiento turco. Hoy la temperatura está que arde, así que abróchense los cinturones. En el vídeo de hoy, nos zambulliremos de cabeza en un torbellino de rumores que ha hecho temblar los cimientos del show business turco, un chismorreo tan suculento que involucra a algunas de las estrellas más adoradas por todos nosotros. ¿A qué me refiero? Prepárense. Hablamos nada más y nada menos que de Hande Erçel, Kerem Bürsin y redoble de tambores. Melisa Dongel. Sí, amigos, han explotado las bombas en las redes sociales. Rumores de una posible infidelidad escandalosa, un viaje secreto envuelto en misterio y un amor prohibido que podría destrozar corazones. Y aquí en este canal, no nos andamos con rodeos, vamos a analizarlo todo con lupa, a investigar a fondo cada detalle, y a intentar discernir qué hay de verdad en esta explosiva bomba que amenaza con reescribir las historias de amor que creíamos conocer. Pero detengan las prensas un instante. Antes de sumergirnos en este festín de chismes picantes, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. Vamos, no sean tímidos. Aquí encontrarán las últimas noticias fresquitas, análisis profundos que los harán pensar, entrevistas exclusivas con sus actores favoritos y toda la información que necesitan para estar al día con sus series turcas del momento. No se pierdan ni un solo detalle candente. Activen la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica, para que YouTube les notifique instantáneamente cada vez que subamos un vídeo nuevo. Porque aquí la información vuela más rápido que un cotilleo en un café de Estambul. Ahora sí, con la conciencia tranquila y el botón de suscripción presionado, adentrémonos en el epicentro del drama. Bien, para comprender la verdadera magnitud de este rumor, para apreciar su potencial sísmico, tenemos que hablar un poquito del contexto, sentar las bases de la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, para una legión de fans devotos, la pareja perfecta, la encarnación de un sueño romántico hecho realidad. Su química incandescente en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam no se limitó a la mera actuación, trascendió la ficción y los catapultó al estatus de una de las parejas más queridas, más seguidas y más comentadas de Turquía y del mundo entero. Eran la realeza del romance. Su relación, documentada hasta el más mínimo detalle en cada publicación en las redes sociales, analizada en cada entrevista y celebrada como un cuento de hadas moderno, alimentó las esperanzas de millones de personas que creían en el amor verdadero. Pero como todos sabemos y como la vida real nos enseña a menudo con dolor, los cuentos de hadas a veces, e incluso a menudo, tienen giros inesperados, sombríos y descorazonadores. Sen Kalkam, por si alguien remotamente no la conoce, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con una pasión desbordante y un sueño latente de estudiar en el extranjero para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, la vida le da un revés cruel, obligándola a cancelar sus planes debido a problemas económicos que amenazan con truncar sus aspiraciones. Pero como en toda buena historia, el destino interviene. Su camino se cruza de manera fortuita y explosiva con el de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, sí, pero también frío, calculador y con una reputación de ser implacable en los negocios y en el amor. Serkan, con su mente brillante y su pragmatismo a prueba de balas, le ofrece a Eda una solución peculiar, una propuesta que desafía la lógica y que pondrá a prueba sus límites: fingir ser su prometida durante 2 meses, un periodo de tiempo limitado, a cambio de que Eda pueda retomar sus estudios y perseguir sus sueños. La serie, desde el primer episodio hasta el último, es un torbellino vertiginoso de enredos hilarantes, malentendidos monumentales, situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas y por supuesto muchísimo romance. Su éxito arrollador radicó precisamente en esa química innegable, palpable, eléctrica, entre Hande y Kerem, que hicieron que la audiencia se enamorara perdidamente de la historia y de sus personajes. Eran la personificación del amor. Ahora bien, aquí viene el giro dramático, el punto de inflexión que desencadena todo el embrollo. La serie llegó a su fin, sí, con un final feliz que dejó a los fans suspirando de felicidad. Pero poco después la relación entre Hande y Kerem también llegó a su fin, cortando de raíz las esperanzas de aquellos que soñaban con ver su amor florecer para siempre. Al principio ambos manejaron la situación con una discreción envidiable, evitando a toda costa hablar demasiado sobre las razones de la ruptura. Un silencio estratégico para evitar alimentar el fuego de la especulación.
Sin embargo, como era de esperarse, con el tiempo comenzaron a surgir rumores, susurros maliciosos que hablaban de posibles infidelidades y de terceros en discordia, figuras misteriosas que supuestamente se habían interpuesto en el camino del amor. Y aquí precisamente es donde entra en escena la enigmática Melissa D'Angel, la pieza clave de este rompecabezas amoroso. Melissa D'Angel, una joven y talentosa actriz turca con una belleza deslumbrante y un futuro prometedor, también formó parte del elenco estelar de Senkalkam, interpretando el papel de Zerén Basar, la mejor amiga de Eda, su confidente y su apoyo incondicional. Melissa, con su carisma arrollador y su talento innegable, se ganó rápidamente el cariño del público, convirtiéndose en un personaje fundamental para el desarrollo de la trama y para el equilibrio emocional de la serie. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera en sus sueños más descabellados, imaginaba que su nombre se vería involucrado en un escandaloso triángulo amoroso con Kerem Bürsin, un escándalo que podría manchar su reputación y cambiar el rumbo de su carrera. Los rumores, como una plaga implacable, comenzaron a circular con fuerza después de que se viera a Kerem en un supuesto viaje secreto, una escapada romántica envuelta en misterio. Testigos supuestamente presentes en el lugar afirmaron haberlo visto en un destino exótico, un paraíso terrenal ideal para una luna de miel improvisada. Y aunque al principio no se pudo confirmar con quién viajaba, las redes sociales, ese monstruo de 1000 cabezas, no tardaron en hacer su magia, en desempolvar viejas conexiones y en sacar conclusiones precipitadas. Fotografías y vídeos borrosos de baja calidad, supuestamente tomados por otros turistas curiosos, comenzaron a circular como la pólvora, mostrando a una mujer que se parecía sospechosamente a Melissa D'Angel junto a Kerem. La chispa estaba encendida. Por supuesto, como era de esperarse, ninguno de los dos, ni Kerem ni Melissa, confirmaron ni negaron la información. Una estrategia común en estos casos, un silencio que paradójicamente alimenta aún más la especulación. Sus representantes, como buenos guardianes de la imagen pública, se mantuvieron en silencio absoluto, alimentando aún más la especulación y la sed de información de los medios. La prensa turca, con sus titulares sensacionalistas y sus portadas escandalosas, se volvió literalmente loca, publicando artículos y notas con titulares explosivos, avivando el fuego de los rumores y generando un debate nacional. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde termina la realidad y dónde comienza la fantasía? Es difícil, casi imposible, saberlo con certeza. La verdad es que a día de hoy no existen pruebas contundentes, irrefutables, que demuestren fehacientemente que Kerem y Melissa están teniendo una aventura amorosa. Las fotografías y los vídeos que circulan por las redes sociales son ambiguos, de baja resolución y podrían ser simplemente coincidencias, malas interpretaciones o incluso montajes elaborados. Además, es fundamental recordar que ambos, Kerem y Melissa, son figuras públicas, personas con una exposición mediática constante, pero que al fin y al cabo, tienen derecho a su privacidad, a su intimidad. Sin embargo, el silencio ensordecedor de ambos y la falta de desmentidos oficiales por parte de sus representantes han alimentado aún más la creencia generalizada de que algo, un romance secreto o una simple amistad, está pasando entre ellos. Anne Ercel, la tercera vértice de este triángulo amoroso, por su parte, ha permanecido relativamente alejada del escándalo, manteniendo una postura digna y discreta. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, ni ha alimentado los rumores con comentarios incendiarios. Se ha enfocado como una profesional en sus proyectos profesionales y personales, intentando mantenerse al margen del drama mediático. Sin embargo, algunos medios de comunicación, con sus fuentes anónimas y sus informaciones no confirmadas, han reportado que la actriz se encuentra devastada por la situación, que se siente profundamente dolida y traicionada por Kerem y Melissa. Un golpe bajo para alguien que creía haber encontrado el amor verdadero. Ahora bien, más allá del chisme jugoso y del escándalo mediático, este rumor nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo, un mundo donde la fama, el dinero y la atención constante pueden ser una bomba de tiempo. La presión mediática, la constante exposición pública, las expectativas desmesuradas de los fans y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación amorosa. Además, la química innegable en pantalla, esa magia que nos hace creer en el amor eterno, no siempre se traduce en amor real, en una conexión profunda y duradera. A veces es difícil separar la ficción de la realidad, y los actores pueden verse atrapados en un torbellino de emociones que confunden sus sentimientos. Pero basta ya de este drama. Suficiente intriga y cotilleo.
Cambiemos de tercio, limpiemos el ambiente y hablemos de otras series turcas que también nos tienen al borde del asiento, enganchados a la pantalla y esperando con ansias el próximo episodio. Un soplo de aire fresco para nuestros corazones telenoveleros.